toca revisar. Creo que a veces ya llega la luz. Nos toca revisar el concepto es el Network Fabric. Así es como se llama esto. Tecnologías que me permiten entonces la parte de enrutamiento llegamos hasta esa parte que revisamos el QoS y ahora ya nos tenemos que pasar a la parte de la, bueno, más que de la LAN. Estas son tecnologías que se utilizan actualmente para interconexión de data centers. Pues ya vamos a revisar ahí. Entonces, la forma como se venía diseñando las redes en los data centers y las redes corporativas, inicialmente había el tema de las tres capas, en los que yo tenía por un lado la capa de acceso con los switches. Esta era la capa de acceso. En la capa de acceso estaban conectados los dispositivos finales de los usuarios, los servidores. Y luego había una siguiente capa que es la capa de distribución. Entonces yo por aquí podría tener algo así como igual. Normalmente switch, capa 3. De hecho, la capa de acceso generaba o implementaba VLANs y la capa de distribución se encargaba de hacer el enrutamiento entre las VLANs. Entonces aquí esta es la capa de distribución. Y encima de la capa de distribución estaba la capa de core, donde normalmente aquí estaban ya los routers de salida. Entonces, digamos algo así. Y esta era la capa de core, ¿no? Entonces, digamos que necesitábamos comunicar este dispositivo con este dispositivo. Vamos a poner que eran dos servidores de ella. Entonces, estos equipos no hacían enrutamiento entre VLANs y lo que teníamos que hacer es subir hasta la capa de distribución y de la capa de distribución nuevamente bajar a la capa de acceso. Pues así es como se venía utilizando primero. Segundo, aquí la interconexión era solamente a nivel de capa 2, o sea, tanto en la capa de acceso como en la capa de distribución, la interconexión se lo realizaba a nivel de capa 2. Eso significaba que aquí para implementar redundancia a nivel de capa 2 era obvio que debíamos tener Spanning Tree o alguna de las versiones del Spanning Tree. Y el problema grave que tiene el Spanning Tree es que acuérdense que bloquea puestos. El momento que bloquea un puesto deja un enlace o varios enlaces inaccesibles. Entonces, si nos recordamos, vamos a suponer que yo tengo aquí, si nos recordamos cómo funcionaba en principio el tema del Spanning Tree. Por un lado, me permitía tener redundancia a nivel de capa 2, pero el inconveniente es que, digamos, yo tenía solamente algo así, digamos que tenía algo así. Pues finalmente lo que hace el protocolo Spanning Tree es deshabilitar este enlace, ¿no? Para que no haya un lazo lógico y la topología pueda trabajar sin ningún problema. ¿Ya? De hecho, si acá tengo más conexiones, digamos que por acá y por acá, el número de enlaces que se van desactivando es mayor. Pues digamos aquí deberíamos tener, de hecho también deberían desactivarse, ¿no? Para que no haya un lazo. Pues vean ahí, en esa conexión, de esas 6 conexiones, solo podemos tener 3 conexiones activas simultáneamente. Si tenemos una cuarta conexión, digamos que fuera esta, aquí ya se crearía un lazo, ¿no? Y ya obviamente la red se va a caer. Si no fuera esta y fuera esta, aquí se crearía ya un lazo. Entonces, el protocolo que hace desactiva los puestos. Y ahora, aparte de que están en este momento, en este escenario, el 50% de los enlaces están desactivados, el tema es que los enlaces que están activados, digamos que yo quiero comunicar esos dos dispositivos ahí. La única forma en ese escenario que está planteado ahí sería que venga por aquí y salga por aquí.
Entonces el problema ahí es que también congestionamos a los equipos. Entonces, ¿cuál es la idea del Network Fabric? Es eliminar toda esta forma como se venía haciendo el diseño de las redes a nivel de Ethernet, ¿no? Y desarrollar protocolos que me permitan reemplazar o que me permitan implementar las mismas funciones de Spanning Tree, pero evitando que se eliminen los enlaces. Es básicamente. Entonces, ¿qué es un Network Fabric? No es nada más que una topología. Pues cuando hablamos de Network Fabric o la fábrica de red, como se traduce, no es nada más que una topología, en la que la característica fundamental de la topología es que todos están interconectados, o sea que aquí los dispositivos se conectan a través de full mesh. O sea, si yo tengo aquí, digamos que yo tengo algo así, y tengo varios dispositivos, entonces aquí para brindar redundancia la idea es implementar algo así. Primero eso es una característica fundamental del Network Fabric. ¿Ya? Entonces implementamos ahí la comunicación, los switch ahí, normalmente son switch capa 3. ¿Ya? Pero acuérdense que un switch capa 3 sigue siendo un switch capa 2. La única diferencia es que el switch capa 3 tiene las características de que puede enrutar paquetes, pero formalmente sigue siendo un switch de capa 2. ¿Ya? Entonces primero están interconectados entre todos. Lo segundo es que este tipo de topologías llamadas Network Fabric son topologías ya no de 3 capas, sino de 2 capas. ¿Ya? Entonces, evitamos tener que subir hasta la tercera capa, que es la capa de acceso, hasta la tercera capa, que es la capa de core, para regresar a la capa de acceso. ¿Ya? Entonces, esa también es una gran ventaja. La capa superior se conoce como la capa spine, espina, la traducción de eso, y la capa inferior se conoce como la capa leaf, hoja sería, ¿no?, la traducción de. Entonces, ustedes pueden ver o pueden investigar un poquito, esta arquitectura se conoce también como la arquitectura spine and leaf, espinas y hojas, ¿no? Entonces, además, este tipo de topologías permiten algo fundamental que se conoce como SNP, balanceo de carga. ¿Por qué? Porque y ahí es donde entra a trabajar uno de los protocolos que hemos venido conversando, ¿no? Si se recuerdan, IES es un protocolo de capa 2 que transmite información de capa 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente aquí se implementa IES. Eso es lo que básicamente se hace. O sea, todo el tráfico de capa 2 se lo hace a través de IES. Entonces, como ya es un protocolo de enrutamiento, algunas ventajas, ¿no? De hecho, el protocolo que usamos en este tipo de arquitecturas es IES. Entonces, al momento de implementar un protocolo de enrutamiento, ya nos evitamos tener que desactivar enlaces. O sea, en ese tipo de topologías, todos los enlaces están activos. O sea, ya no hay ninguno que se desactive. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver ahí algunas implementaciones. Hay básicamente 3 tipos de fabrics. El que vamos a revisar ahora es Ethernet. Entonces hay el Fabric Ethernet. Hay el Fabric Ethernet, hay el Fabric IP. También se puede tener una topología de este tipo a nivel de IP. Y en los últimos años también se han implementado este tipo de tecnologías para el tema de las redes de almacenamiento, para las redes NAS. Pues dentro de las redes NAS hay un protocolo que se llama FCOE, canal de fibra sobre Ethernet, es la traducción de eso. Este protocolo, canal de fibra sobre Ethernet o Fiber Channel over Ethernet, lo que hace básicamente es un protocolo que me permite implementar sistemas de almacenamiento, redes de sistemas de almacenamiento. Entonces, básicamente son los fabrics que ahora existen, ¿no? En el Fabric Ethernet tenemos 2 protocolos, el protocolo CHIP, que es el que vamos a analizar, y el SPB. ¿Ya? Entonces, esos 2 protocolos son el reemplazo del Spanning Tree.
en las redes corporativas y en las redes de data centers ya no se usa Spanning Tree. Se usa, o sea, ya sea Tree o ya sea cualquiera de las dos opciones. Depende mucho del fabricante, ¿no? No todos los fabricantes implementan Tree y no todos los fabricantes implementan SPV. Entonces ahí ya. Finalmente la parte conceptual del protocolo TRIL es exactamente igual a la parte conceptual del protocolo SPV. La diferencia es que TRIL fue desarrollado por la IETF y SPV fue desarrollado por la IEEE. Pero finalmente hacen exactamente lo mismo. En el tema del Fabric IP o IP Fabric está una tecnología que vamos a analizar más adelante que se llama EVPN. ¿Sí? Que dicho sea de paso es la última tecnología que hay actualmente para el tema de VPNs a nivel de capa 2. O sea, normalmente cuando uno habla de VPNs generalmente lo asocia con capa 3, con IPsec. Pero en la actualidad se pueden hacer VPNs a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3. A nivel de capa 2 para transportar tráfico Ethernet y a nivel de capa 3 para transportar tráfico IP. ¿Ya? La ventaja de la VPN de capa 3 con IPsec es que yo puedo encriptar la data. ¿Ya? Aquí lo que se hace cuando implemento VPNs no es encriptar la data, sino crear canales dedicados de comunicación. Eso básicamente. ¿Ya? Entonces, veamos. Revisemos ahí algunas partes conceptuales del protocolo TRIL. Algo que es muy importante del protocolo TRIL es que fue desarrollado por la misma persona que implementó o que desarrolló Spanning Tree, que es la ingeniera Rabia Perman. Entonces la gente de la IETF le contrató a ella para que desarrolle esta tecnología. Ya una vez que tiene claro cuáles son los problemas que tiene el Spanning Tree, ¿no? Y ya sabemos básicamente los problemas desde el tema de que se desperdician. Primero, se desperdician, no se puede hacer balanceo de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. El RFC que está definido, en el que se implementó esto, es el RFC 7176 del año 2014. Sí. Es uno de los protocolos más nuevos que existen. ¿Ya? Y básicamente lo que intenta es resolver el tema de Spanning Tree. Todos los problemas que tenía Spanning Tree se lo resuelve a través del protocolo TRIL o a través del protocolo SPV, cualquiera de las dos opciones. ¿Ya? Veamos. El protocolo TRIL tiene básicamente tres componentes. Los primeros son los dispositivos que utilizamos dentro de la red TRIL, que siguen siendo switches, solamente que estos switches son switches que hacen por un lado enrutamiento y por el otro lado hacen conmutación. ¿Ya? ¿Cómo se llaman estos equipos, Víctor? ¿Cómo se llaman los dispositivos de la red TRIL? Sergio, ¿cómo se llaman los dispositivos de la red TRIL? ¿Ah? No. Esas son las capas, no están ahí. Pero el nombre del dispositivo dentro de la red TRIL, ¿cómo se llama? No, eso es VXLAN. Eso es en el siguiente tema. Martín, ¿cómo se llaman los equipos dentro de la red TRIL? Verán que estamos a una semana del medio ciclo. ¿Sí? Si es que no hay forma de tomarles, porque obviamente el taller práctico dependerá de la energía. Si es que hay forma, les tomo, y si no, la prueba va sobre 4.5. 2 puntos que va la prueba y 2.5 del taller, no puedo hacer más. No puedo hacer más. Entonces verán esas cosas. Los que están con primera no me preocupa realmente. Los que me tienen preocupado son los que están por última vez en la materia y veo que no responden. Son cosas que ya hemos analizado con ustedes 2 veces, Víctor. 2 veces, la misma clase. Solo que ahora en la pizarra. Los 2 semestres anteriores ahí con la presentación. Víctor, ¿cómo se llama? Preocupantes. Martín, ¿cómo se llama? Sergio, ¿cómo se llama?
llaman AirBridge. Ese es el nombre del dispositivo dentro de la red. Se llaman AirBridge. Y ya está claro, ¿no? ¿Por qué se llama AirBridge? Bridge, ya saben, un puente, un dispositivo de capa 2. Y la R viene de router, ¿no? O sea, es un equipo que hace de router y además hace de bridge. ¿Ya? ¿Para qué hace el router? Para poder seleccionar el mejor camino ahí, para poder implementar todas las características de enrutamiento. Y el tema de bridge para poder pasar las tramas Ether. ¿Ya? Entonces, primer componente de la red TIL, los dispositivos de alcoholancia que se llaman AirBridge. Ya vamos a comenzar un poco más de esta partecita. Luego hay un plano de datos. Que en este caso sería la cabecera TRI, ¿no? El header de TRI. Ariel, ¿cuál es el tamaño de la cabecera del protocolo TRI? ¿Cuánto? 8 bytes. O sea que lo que hacemos es añadir 8 bytes. Ya. Se añaden 8 bytes. Ya vamos a ver dónde se añade, en qué parte se añade. Recordarán hacer eso. Ya. Y Diego, ¿Bigdan cuánto añade al paquete? 50 bytes. ¿No? Ahora 8 podrán hacer eso. Ya. Y luego el tercer componente es el plano de control. Ya. Entonces, el plano de control de la red TIL está implementado a través del enrutamiento de link state. Ya saben que hay dos protocolos que implementan eso y ya está claro por qué usamos AYES y por qué no usamos OSPF. O sea, esto se lo vas implementando en AYES. Ya. Acuérdense que OSPF no es un protocolo de capa 2, es un protocolo de capa 3. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Nos hubiese tocado implementar algunas cosas adicionales. ¿Ya? Veamos algunas características de la tecnología, algunos features. Como es una tecnología que trabaja a nivel de capa 2 y de capa 3, de manera similar como es en Spanning Tree, ayuda a la prevención de loops. Que básicamente esa es la razón fundamental por la que se implementó Spanning Tree, ¿se acuerdan? Que era evitar que haya lazos dentro de las redes Ether. Aquí hacen exactamente lo mismo, solamente que la prevención de lazos se lo hace a nivel de capa, a nivel de controlar el tiempo de vida de la trama Ethernet, ¿no? Dentro de la red TIL. Entonces en la cabecera, ya vamos a hablar de la cabecera. La cabecera TIL va a tener un campo que es el campo TTL. El mismo campo que tenemos en la cabecera IP, solamente que ahora a nivel de capa 2. ¿Cuál es el objetivo? El mismo objetivo para el que sirve TTL, evitar que un paquete se quede dándose vueltas. Aquí exactamente lo mismo, evitar que una trama se quede dando vueltas dentro de la red TIL. Porque ya vieron hace un ratito, ¿no? O sea, yo tengo aquí mi topología de dos capas, lo que decías, Sergio, la topología span and leaf, y de hecho voy a tener lazos. Voy a tener lazos ahí. Entonces, para evitar que la red caiga dentro de un lazo, se utiliza el campo TTL de la cabecera TIL. Este campo ya vamos a ver, es un campo de 6 bits. Lo que significa que el número máximo de saltos que podría dar una trama Ethernet dentro de la red TIL es 64. Pasa a 64 y se elimina automáticamente, ¿no? Funciona exactamente igual como en el TTL. Empieza en 64 y por cada salto que va disminuyendo. En el momento que llega a 0, el AirBridge automáticamente dropea la trama Ethernet, ¿no? A diferencia de TTL a nivel de capa 3, ¿se acuerdan qué hacía el router cuando el TTL vale 0? ¿Qué hacía el router, Daniel? A un router le llega un paquete con TTL igual a 1. ¿Qué hace el router? Decrementa, ¿no? El TTL ponga TTL menos 1, o venía 1, se pone en 0. ¿Qué hace el router, Daniel? Dropea el paquete y ¿qué más hace? ¿O no hace nada más? Kelly.
Elimina el paquete, está bien, dropea el paquete, lo que ustedes quieran. Y lo segundo que es, acuérdense que envía un mensaje ICMP, diciéndole tiempo en tránsito expirado, ¿no se acuerdan? Eso es lo que básicamente hace. Pero eso se hace a nivel de capa 3, aquí no. A nivel de capa 2 hay un campo TTL. Claro, esto puede causar confusión porque normalmente el campo TTL hemos estado acostumbrados siempre que esté a nivel de capa 3. Ahora no está a nivel de capa 3, está a nivel de capa 2. TRIL es un protocolo de capa 2, ¿ya? Entonces es un campo que está dentro de la cabecera de TRIL que evita que la trama se siga dando vueltas ahí en el ¿no? ¿Qué más? De manera similar, las tramas pasan por un proceso de forwarding. ¿Ya? Y aquí lo importante es que esto es SNP. O sea, yo puedo hacer balanceo de carga ahí sin ningún problema. ¿Y qué utiliza para hacer el forwarding de las tramas? El algoritmo SPF. ¿Sí? Recuerdan que es el algoritmo que utilizamos en OSPF y en ISIS. Exactamente lo mismo. ¿Ya? La convergencia es realmente bastante rápida. Tiempos cercanos a 50 milisegundos, así como era BFD. O sea, aquí no hace falta implementar BFD, esto ya automáticamente es alta convergencia. ¿Ya? Y el desarrollo es muy simple, ¿no? Ya vamos a ver ahí. Entre comillas, bueno, realmente esto vamos a poner aquí entre comillas porque, siendo sinceros, depende del fabricante, porque vuelvo y repito, no todos los fabricantes soportan chip. Y de hecho, en Cisco solamente los equipos de alta gama, que son los de los data centers, esos equipos soportan chip. Pues parece que nosotros en la práctica no vamos a poder usar chip, vamos a usar Huawei. ¿Ya? Porque en Huawei hay unos equipos que son los suites de data center que tienen la posibilidad de implementar TRIL. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos repasando lo que está en el material, nada más. ¿Ya? Hay básicamente dos tipos de tramas TRIL. Hay las tramas de datos y las tramas del protocolo. ¿Ya? Las tramas de datos y las tramas del protocolo. Hay un conjunto de tramas del protocolo, igualito que en ISIS. Está la trama ELO, está la trama LSP, SNP. ¿Ya? Y hay unas dos tramas especiales que se desarrollaron aquí en chip, que es la prueba de MTU y la confirmación de MTU. Porque acuérdense cuál es el MTU del protocolo Ethernet, es 1500, pero ahora ya no puede ser 1500, tiene que ser 1492. ¿Por qué? Porque acuérdense que le vamos a poner una cabecera adicional de 8 bytes, y ya van a ver que no es 8 bytes, ya vamos a ver cuánto es realmente. ¿Ya? Las tramas del protocolo se encapsulan dentro de 802.1q. De hecho, todas las tramas se encapsulan dentro de 802.1q. Ya vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Ya? Entonces, 802.1q se utiliza para las tramas del protocolo. Jorge, ¿qué significa PSNP? ¿O para qué servía ese tipo de paquete en ISIS? Trama en TRIL, igual, lo mismo. Igualito. Vamos a dibujar aquí rapidito ya. Ahí están la cabecera TRIL. Aquí va el Ether type de TRIL. Ya. Y luego hay varios campos aquí. Vamos a ponerle por ahí. La bandera V, la bandera R, la bandera M, la bandera EXT, ¿bien? Con el campo más que bandera, y el campo TT. No, el campo hop es como se
Entonces, y en la parte nicknames, ¿cómo se llama? Egress nickname. Ingress nickname. Son los nombres de los equipos, ¿no? El primero sería el nombre del drawbridge por el que sale la trama, y el segundo sería el nickname del drawbridge por el que ingresa la trama. De hecho, ya vamos a ver, en Tree los dispositivos tienen dos formas de identificación, o se le quiere tener dos formas de identificación. Una identificación a nivel de Tree y una identificación a nivel de IES a IES. Entonces, a nivel de IES a IES, la identificación es la dirección NET, ¿recuerdan? La misma dirección NET que usábamos en IES a IES, usamos acá también. ¿Ya? Entonces, acordarse de eso, que hay dos formas de identificación de un dispositivo. El airbridge, por un lado el nickname, que es la forma como se reconoce el equipo dentro de la red SID, y por otro lado la dirección NET de ese equipo, que es la forma como le reconocemos a ese equipo dentro de la red o dentro de IES a IES. Ya. Este valor es 22F3, definido ahí por defecto. ¿Qué más? La versión tiene la longitud de 2 bits, esto es 1 bit, y serían 10, 11, y esto sería 5 bits de ese campo de extensión de la longitud de las extensiones, es lo que traduce realmente eso. Ya. El campo versión está marcado siempre a 0. Si hay una trama chill que viene con un valor diferente a 0, el airbridge automáticamente lo elimina. O sea que por defecto tiene que estar marcado a 0. ¿Ya? El campo R es reservado, realmente nunca se logró usar o nunca se ha usado. En teoría se quedó ahí para uso futuro, pero no se utiliza. El campo M es para indicar que una trama es multidestino. Que una trama es multidestino. Cuando esta bandera viene con el valor 0, significa que es una trama Unicast conocida. Acuérdense que una trama Unicast conocida es la trama que tiene MAC de origen y MAC de destino. Eso significa Unicast conocido. Y la trama, y cuando esta bandera vale 1, significa que pueden ser 3 opciones. Primero, que es una trama multicast. Segundo, que es una trama broadcast. Y tercero, que es una trama unicast, pero que no es conocida. Ya. ¿Qué es una trama unicast no conocida? Es una trama que se conoce la dirección de origen, pero no la de destino. ¿Y se acuerdan cómo se hacía para descubrir la dirección? Ahí usábamos ARP, ¿se acuerdan? Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Sigue siendo Ethernet. Solamente que es Ethernet con chip, pero sigue siendo Ethernet. O sea que la forma de descubrir la MAC address de destino, eso no ha cambiado. Sigue siendo el protocolo ARP. Ya a nivel de Ethernet, no sin ningún problema. Ya dijimos que el campo hop, que es lo que simula ser el TTL, es un campo de 6 bits. Acuérdense que significa que una trama puede dar hasta 64 samples. ¿Ya? El campo ese de la longitud de la extensión sirve para, si es que hay opciones, normalmente, o en las implementaciones que están dentro de los equipos, normalmente eso no hay extensiones del protocolo como tal, o sea que esto vale 0, ese campo vale 0, son 5 bits que están marcados a 0. ¿Qué más? Y el nickname es un campo de 16 bits, o sea que si son 16 bits, ya saben, podemos tener hasta 65.535 valores posibles de identificación. Está claro que el nickname tiene que ser único. Ahí ustedes en el material tienen, ¿qué pasa si hay dos equipos que tienen el mismo nickname?
ahí para poder determinar cuál es el equipo que debe transmitir, se utiliza la prioridad, pero ustedes tienen esa partecita ahí en el material. Dentro de TIL se utilizan diferentes tipos de VLANs, que son los que transmiten la información, ya sea de los datos o ya sea de las tramas del protocolo. Entonces de hecho en la configuración ya vamos a ver, hay básicamente las VLANs del usuario, las Customer Edge VLANs, las Customer Edge VLANs. Estas son las tramas nativas de Ethernet, ¿no? Las del usuario finalmente. Las tramas de Ethernet nativas. Luego están las carrier VLAN. Estas son esta es la VLAN que se utiliza para transportar tanto tráfico de control o del protocolo como los datos del usuario. O sea, transporta tramas de datos y las tramas del protocolo. Acuérdense que ven esos 5 tipos de tramas, ¿no? La trama ELO, la trama PSNP, la trama LSP y las otras 2 tramas, ¿no? Ya. Y hay una VLAN de gestión de la red como tal, ¿no? La VLAN administrativa. Eso básicamente se utiliza para tráfico de gestión del protocolo chip. Así funciona. ¿Cuánto nos falta para...? Ya tenemos 15 minutos. Ya. La dirección net de los Bridge está compuesto por 3 partes. ¿Ya? El área ID tiene que obligatoriamente ser 0, no puede ser ningún otro valor cuando haces eso. O sea que eso siempre tiene que ser 0. Cuando hacíamos yes tradicional, si lo queremos llamar, ustedes ponían ahí el número de área que correspondía. En TIL tiene que ser 0. Si no le ponen 0, simplemente no funciona. Entonces hay un área ID, hay un system ID. Que eso sigue siendo un campo de 48 bits, 6 bytes, como lo quieran llamar. ¿Ya? Y finalmente, luego el Network Selector, ¿no? Que en este caso también es 00. O sea que este Network Selector 00 depende del ámbito donde esté. Si es que estoy en el ambiente IP, significa que va a transportar tráfico de IP versión 4 o IP versión 6. Si estoy en el ambiente TRI, significa que va llevando tramas de TRI. ¿Sí? Para eso sirve este Network Selector. Entonces, igualito ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos cómo es el proceso de la... Hagamos un ejemplo ahí del proceso de encapsulación general. Entonces, digamos que tengo... Por aquí tengo el L-Bridge B, no, B1. Por acá arriba en la capa de Spine están el L-Bridge 2, por acá está el L-Bridge 3. Ya. Por aquí está el L-Bridge 5 y por acá está un L-Bridge 4. Ya. Aquí hay una computadora que tiene Mac A y por acá está una computadora que tiene Mac B. Entonces vamos a interconectar esto. Acá. Acá. Y para acá. Listo, ahí estamos. Acuérdense que la característica de TRIL es que, como es un fabric, tiene que tener full mesh, conexiones entre todos. ¿Ya? Entonces, digamos que en esto necesito yo enviar tráfico desde la computadora A a la computadora B. Entonces, ya sabemos que a nivel de Ethernet esto tendría
una dirección de origen, una MAC de origen que sería A y una MAC de destino que sería B. Ya sabemos que eso se lo pudo determinar a través del protocolo ARP. Entonces, toda esta partecita de aquí, ¿no? Toda esta parte de aquí, ahí está corriendo lo que es el protocolo chino. De hecho, esta parte sigue siendo lo que nativamente nosotros tenemos. O sea que aquí estaría la Custom Edge VLAN. Cuando configuremos ahora que vamos a hacer un loguito, este puerto tiene que estar en una VLAN, la que nosotros definamos. Al final es la VLAN del cliente. E internamente aquí vamos a tener una carrier VLAN, la que se define. Las mismas características de las VLANs que ya conocemos. O sea, que el número máximo de VLANs, 4024, etc. Ya, entonces, el bridge tiene que crear una encapsulación o tiene que crear una trama para poder enviar dentro de la red. Sí. Entonces, esta trama que tenía solamente esos campos que están ahí, obviamente que aquí estará la data, ¿no? Y los otros campos que faltan, no le voy a poner. El otro campo es el letter type, que ya saben para qué sirve. Y al final está donde se ese tipo de cosas. Ya, entonces, estos equipos a través del proceso de IES, estos equipos finalmente saben en qué equipo, en qué el bridge está conectado cada una de las MAGADES. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver que esta propagación de las MAGADES, internamente él procesa la información a través de ARP. O sea que a través de ARP él descubre qué equipos están conectados a los del bridge. Y esa información de los ARP son enviados por IES. Y finalmente todos mis equipos saben que, digamos que aquí hubiera una máquina, otra computadora, digamos que la C. Entonces el AirBridge 1 sabe que para poder llegar a la MAC address C o a la MAC address B, tiene que comunicarse con el AirBridge 4. Digamos que aquí hubiera una computadora que le voy a llamar X1. ¿Ya? Luego del proceso del protocolo TIL, AirBridge 1 sabe que para poder comunicarse con la computadora MAC address X1, se tiene que dirigir hacia el AirBridge 5, hacia la MAC address del AirBridge 5. ¿Ya? Entonces, vamos allá. De la parte externa, ¿no? MAC address del AirBridge de origen, el RB1. MAC address del AirBridge de destino, el AirBridge 4. Porque ya por el proceso del protocolo TIL, este equipo sabe que si quiere comunicarse con la MAC address B, ¿a qué equipo tiene que pasarle esa información? Al AirBridge 4. Acordarse que ahora es RB4, pero en la configuración se da el nickname, ese valor de 16 bits del nickname. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es la MAC address, la MAC del AirBridge 1, y luego está aquí la MAC address del AirBridge 2, del AirBridge 4. Y luego está el nickname del AirBridge de ingreso y el nickname del AirBridge de ingreso. Entonces, el RB4 y el RB1. Y luego están MAC A y MAC B. Y luego estaría la otra. Obviamente que para que el AirBridge 1 llegue al AirBridge 4 tiene dos caminos. Un camino es que vaya hacia el RB2 y del RB2 venga al RB4. Ese sería un camino. El otro camino, ¿cuál sería? Que vaya al RB3 y del RB3 llega al RB4. O sea que ese camino va a estar trabajando ahí. De hecho, va a trabajar los dos caminos. Va a haber balanceo de carga siempre. ¿Ya? Porque acuérdense que a nivel de IES, en el IES tradicional, ¿cuánto valía el costo de cada una de las interfaces? Valía 10, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que si es que esto fuera TIL tradicional, o más bien IES tradicional, para llegar acá, tenemos 10 más 10, 20, por este lado. Y por este lado tendríamos 10 más 10, 20. ¿Ya? En TRIL, el costo por defecto es 20.000. Ese es el costo por defecto en TIL, 20.000. O
sea que para llegar al RB4 por un camino tiene 40.000 y para llegar al otro tiene 40.000. ¿Qué pasa si tuviera otro equipo para tener mayor redundancia? O sea, acá un air bridge. Siempre lo voy a poner. Esto para que cumpla que sea chill debe ser full mesh, o sea que este equipo debería conectarse acá y este equipo debería conectarse acá. ¿Cuál va a ser el costo ahí? 40.000. O sea que en definitiva no vamos a tener ningún camino con un costo mayor a 40.000. Siempre, claro. No hay forma, porque solamente son dos capas, recordarán ser eso. Si me pongo acá otro equipo, de hecho hay data centers donde en la capa spine tengo 10 spine y abajo tengo los que necesiten. Imagínense en un data center que hubieran 100 equipos de AirBridge en la capa leaf y 10 equipos en la capa spine. Piensen todas las conexiones que vamos a tener. Finalmente, del un AirBridge al otro AirBridge de la capa leaf, vamos a tener siempre 2 saltos. No vamos a tener más de 2 saltos. Eso, ¿qué significa si cada uno de los costos de los enlaces vale 20.000? Significa que el costo máximo o que la métrica siempre va a ser ¿cuánto? 40.000. Eso no hay forma de que sea 60.000, ¿no es cierto? No habría manera en una topología como esta. La única forma sería, ¿qué se me ocurre? Que no fuera una topología full mesh, ¿no? O sea, si no fuera una topología full mesh, probablemente ahí sí tendríamos un costo mayor. Pero acuérdense que la característica fundamental es que sea full mesh, o sea que los equipos de spine se van a conectar siempre a los equipos leaf, ¿sí? O sea que este equipo, ¿cuántas conexiones tendría en este escenario? 3. ¿Este cuántas va a tener? 3. ¿Y este cuánto va a tener? 3. ¿Sí? O sea que si vemos el número de saltos, tengo por aquí, quiero llegar hasta acá, ¿no? Tengo por aquí y tengo por acá. Si quiero llegar acá, digamos que yo quiero comunicar la computadora A con la computadora X1. Tengo 2 saltos, tengo 2 saltos y tengo 2 saltos. El número máximo de saltos o el número máximo de caminos que yo tengo es simplemente 2. 2 enlaces para poder llegar a la topología. ¿Ya? Entonces, acordarán hacer eso. De hecho, ya vamos a ver ahí cuando hagamos el ejercicio. Ese valor cambia, ¿eh? 40.000 va a aparecer ahí. Ya, listo. Pues, ¿qué hace ahí si tiene 2 caminos al mismo nickname del AirBridge 4 con la misma métrica? ¿Qué hace? Balanceo de carga. ¿Y se acabó? Como el RB1 sabe que la MAC address B y la MAC address C están conectados al RB4, ¿qué es lo que le interesa al RB1? Saber cómo llegar al RB4. ¿Cómo aprende eso? A través de IES. Y el resto ya es obviamente determinado. Entonces vamos a asumir que para el primer paquete envía por el RB2. ¿Ya? De hecho, aquí nuevamente en la vida real, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el primer equipo con el que se comunica? Lo hace de manera aleatoria. O sea, la primera vez puede ser que se comunique primero con el RB3 y luego que se comunique con el RB2. ¿Sí? Nosotros vamos a asumir nuevamente lo que hemos venido conversando desde hace tiempo, que todo se hace por orden, o sea, de acuerdo a cómo se fue configurando. Entonces el RB1, porque igual, ¿para qué utilizamos los mensajes de lo aquí? Para exactamente lo mismo que utilizamos en el IES tradicional, para establecer relaciones de vecindad. Básicamente sirve para eso. Entonces, esta trama vendría hasta acá. Ya, entonces, este equipo debería volver a construir una trama. Entonces, vamos a ir. Vamos a ponerle por ahí. Ahora, ¿cuál sería la MAC de origen? Debería ser la MAC del AirBridge, del que sale el paquete. En este caso debería ser la MAC, bueno, más que el paquete, la trama, del RB2. ¿No? Claro, la MAC del RB2. ¿A dónde se dirige? A la MAC del RB4. Ya, entonces, vamos a poner aquí MAC del RB4. ¿Qué más tiene la cabecera? Eso sigue siendo cabecera Ethernet, ¿verdad? Ya vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, vamos a ver ahí cómo se encapsula. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Tiene el nickname del equipo de origen, ¿no? En este caso, el nickname del RB2. Y luego, el nickname del equipo con el que desea comunicarse. ¿Cuál sería? El RB4. ¿Sí? El RB2 y el RB4.
¿Ya? Y luego, la data que venía originalmente, ¿no? Que sería la MAC address A, la MAC address B. Eso no ha cambiado, porque obviamente el equipo final del usuario debe saber quién está comunicándose con él para poder devolver el tráfico. Y luego aquí vendría la data. ¿Ya? Y luego esto viene hasta acá, ¿no? Viene hasta acá, esta trama viene hasta acá. Obviamente que toda esa trama que viene hasta acá tiene que ser eliminada. Él va a reconocer que se están comunicando con la MAC o sea, que la MAC del RB4 es la MAC que viene aquí. Además, el nickname del RB4 es el nickname que él tiene configurado. Y obviamente sacaría toda esta parte, ¿no? Cuando esta trama llega hasta acá, ¿recordarán ustedes? Esta trama debería viajar de esta forma, ¿no? Cuando esa trama llega acá, tiene que eliminar toda esta parte de aquí. Y finalmente, ¿qué le entrega a la computadora? Le entrega lo que necesita, que sería la MAC de origen, la MAC de destino y la data que viene ahí en la trama. ¿Ya? Así funciona. Cuadrante. Vuelvo y repito, solamente hasta 2 saltos, nada más. Por donde quiera que nos vayamos, siempre vamos a tener solamente 2 saltos. ¿Ya? Y para terminar, antes de hacer la práctica, para terminar, veamos cómo se encapsulan los datos del protocolo y los datos y las tramas de los datos. Entonces, el mensaje Elo tiene una cabecera Ethernet. Tiene una cabecera Ethernet. El mensaje Elo, que es el que me interesa realmente. Lo que acuérdense que el mensaje Elo es el que se está enviando periódicamente. Los otros se envían solamente hasta que haya convergencia del protocolo. Una vez que hay convergencia del protocolo, ya no se envían. ¿Cuándo se envían estos mensajes TSNP? ¿Quién se acuerda? Daniel, TSNP. Entonces yo sigo dibujando esto. 802.1U de la Carrier VLAN. Luego viene el mensaje Elo de yes y luego viene el FCS. Pues acordaránse cómo es. O sea que al valor del mensaje Elo yo le debería sumar 22, ¿no? Al valor del mensaje Elo del protocolo yes. 22, ¿por qué? Porque acuérdense que la etiqueta de la VLAN tiene 4 bytes. Entonces eso ya saben. En los datos del usuario, ahí es un poco más compleja o sea, cuando un usuario envía data, ya la encapsulación es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque la data del usuario se encapsula dentro de la VLAN de control de o sea, dentro de la carrier VLAN. O sea que aquí estamos hablando de que vamos a tener 2 etiquetas de VLAN. Una etiqueta, la de la carrier VLAN, y la otra etiqueta, la del usuario, finalmente. Entonces, Sergio, ¿cuándo uso ese paquete TSNP? Bueno, ahí está, TSNP. Para la sincronización de los paquetes. No. En AFS. ¿Para qué utilizan ahí en AFS? Para sincronización. No. El SB es el DNS y el express dentro de la sincronización. Ya, con danos. Y luego les califico. Ya, ahí está la cabecera Ethernet. Y luego está la cabecera 802.1Q. ¿Cuál es la función de este paquete? En este caso de esta trama, ¿no? Porque estamos hablando de chiles de capa 2. ¿Ya? Entonces, acuérdense que esto se utiliza. ¿Cuándo se utiliza eso, José? Sergio dice para sincronización. No entiendo muy bien a qué se refiere para sincronizarse. No es para confirmar la recepción No, de los paquetes. eso es ACK. Era como para mandar actualizaciones, pero era para cuando... En cambio la topología, creo. ¿Ya? O sea, es parcial porque la otra es cuando se comienza y se manda todito el CSNP.
Por ahí es la respuesta. Ustedes tienen a nivel de yes a yes 2 paquetes. Esto es la base de datos completa de los Leading State. Y esto es cuando alguno de los dispositivos, como dice Sergio, no tiene sincronizada la misma base de datos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que se transporta aquí? ¿Qué se transporta aquí, José? ¿Qué se transporta? No se transporta la base de datos, no se puede transportar la base de datos. ¿Cómo se va a transportar la base de datos? La base de datos se transporta aquí. Aquí se transporta. Entonces, ¿qué se transporta aquí? Digamos que esa es la pregunta ya, del examen de recuperación. Ya vayan pensando en el examen de recuperación. ¿Qué pondrían? Alison, ¿qué pondrías? No pongo nada y se pasa a la siguiente pregunta. ¿No hay más preguntas? A ver, esa era la que hacía la sincronización de la topología de la red. No sé, acá Sergio ya habló de sincronización. O sea, en definitiva, algo sí tiene de razón. Pero la pregunta es, ¿qué transporta eso? La base de datos no es. Porque ¿qué mensaje transporta la base de datos? Las actualizaciones a la base de datos. No son las actualizaciones. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Si pones actualizaciones, no, es que está mal. 0. No es la actualización. Ya se han olvidado ya. Cuando un dispositivo yes a yes, ¿no es cierto? ¿Qué significa que no esté sincronizado, Sergio? Que no tiene los mismos LCAs, bueno, en este caso los mismos LCPs que debería tener. ¿Ya? La base de datos tiene 30 LCPs. Ese equipo tiene 25. ¿Cuántos LCPs le falta para estar sincronizado? 5. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Solicitar al vecino que le pase esos 5 que le falta para poder sincronizar. ¿Esos 5 dónde viajan, Alison? En este paquete, en esta TRAM. Por eso hablamos de parcial, que alguien dijo por ahí parcial. Por eso hablamos. Sí, pero no puede ser la base de datos completa. La base de datos, ¿dónde se envía? En el CSNP. ¿Sí? Cuando, ¿se acuerdan en AYES del LSR y el LSR y el LSU? ¿Para qué servía eso en OSP? El LSR y el LSU. El SU es para El último es el request para su. Sí, pero ¿qué solicita? información. Lo que no tiene. Lo que tiene. O sea, a mí se me perdió un LSA, necesito estos LSAs. Y entonces, ¿qué le envía? Un LSU. Ahí está el LSA que me está solicitando. ¿Ya? ¿Cómo confirma que el LSA le llegó sin problemas? Con el LSA ACK. Aquí no hay tema del ACK. Pero sirve para eso, ¿no? ¿Ya? Nos acordarán de eso. ¿Qué transporta eso? Ya. Luego está ahí Ethernet. Luego está la cabecera 802.1Q de la Carrier Vila. Esto es de la, no, esto es de la Customer Edge, ¿no? Customer Edge, y esto es de la Carrier Vila. Entonces la primera cabecera es la primera etiqueta de la VLAN es de la Carrier y la segunda es la de el cliente, ¿no? Aquí está la data y al final hay un FCS. Nos acordarán de eso. O sea que esto sería ¿cuánto? Sería X más ¿cuánto? Mari, X más ¿cuánto? ¿X más cuánto? Kelly, ¿X más cuánto? Más 1, diga aunque sea. Más 0, no puede ser, ¿no? Porque si fuera más 0, significaría que no. ¿Más cuánto, Nori? ¿X más cuánto, Jorge? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No importa si se equivoca, o sea, aquí está para que aprenda. No se puede equivocar en el ejercicio porque ahí sí ya 0. ¿X más cuánto? Más 48, ¿no? Claro. Sumen. 14 más 4, 18. Más 8, 26. Más 14,
Las 14. Sí, 40. 40. Más 4. 44. Y más 4. 48. X más 48. Eso es. Cuadrante de eso. ¿Ya? Entonces, cuando hagan los cálculos de los ejercicios, si es que el tráfico es el del TSC, acordarse que aquí, ¿cuál es el TSC de TRIL? El TSC de TRIL es el tráfico de ahí. Ese es el tráfico de ya. Cuidado, vayan a pensar que el TIL está dentro del TSC. El TIL es el plano de datos. Sí, este es el plano de datos. Aquí está la cabecera del TIL, ¿no? Ya dijimos que eran 8 bytes. Pues 8 bytes. ¿Sí? ¿Está claro? Lore. Sí. Facilito, no hay problema. Ya, podrán hacer eso. Listo, entonces veamos si avanzamos a hacer el laboratorio. Hasta ahí estamos, de ahí el resto de cosas tienen ustedes en el material. Yo solo saqué el resumen de 4 hojas. Sí, 4 hojas. Ya acabé. Sí, la acabamos. Y cuando hablamos de una red truncada, ¿no tocaría sumarle a adicional algo? ¿O ya estaría ¿Una red qué? truncada? Hablamos de eso. No entiendo nada. ¿A qué te refieres con una red truncada? Cuando hablábamos de Spanning Tree, utilizamos una red truncada y tocaba sumar un porcentaje de bytes a los datos. No. No, ya no es No. Ah, ya. Eso no. Aquí se está limpiando, dice la. Veamos. Tenemos. ¿Cuánto es el de alcance?